Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron las lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño y a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, en otras oportunidades, en lo particular, yo lo entendía como estar preparados para la venida de Jesucristo. Una venida que todos esperamos y que como cristianos deseamos, que no nos inspira miedo, no nos inspira desconfianza, no nos inspira temor. Al contrario, es el anhelo de volver a tener con nosotros en nuestra historia, de manera viva, palpable, perceptible, empírica, a aquel que vino y trajo la salvación del mundo. Tiempo después, cuando uno vuelve a repasar los evangelios, que como decía San Agustín, Dios es belleza antigua y belleza nueva. La palabra de Dios tiene la particularidad de que cada vez puede una misma lectura darnos diferentes enseñanzas, diferentes perspectivas, inclusive a razón de la realidad que puntualmente estemos viviendo, tú y yo, como hijos de Dios. Y este evangelio, esta parábola, también enmarca perfectamente, y diría que hasta en un modo más preciso, con la muerte. La muerte, que no pocas veces es algo de lo cual no hablamos, preferimos mantener ahí oculto, no lo meditamos tanto, no lo aceptamos, sobre todo cuando habla de un ser querido. La muerte es lo más seguro que todo ser humano tiene. Es lo mismo que ocurriría con un niño que en un estado de gestación natural, deseado, cuidado, pues sabe que al llegar los 9 meses, semanas más, semanas menos, generalmente no deberían ser más, tiene que salir del vientre de su madre. Pasa a un nuevo estado. Pasa de ser un niño en gestación a ser un niño ya nacido, un neonato. Y su realidad de vida también cambia. Ya no anda dentro de una placenta, dentro de un líquido amniótico, ahora tiene que respirar, ahora tiene que comer por su boca, ahora tiene que aprender a lo que es el frío, lo que es el calor, y aprender a vivir con esas realidades a las cuales, bueno, el ser humano, gracias a Dios, tenemos grandes capacidades adaptativas. La muerte es igual, este cuerpo es como una nueva placenta, que tiene una vida útil, en algunos casos será más longeva, en otros casos más corta. En eso sí no hay un patrón como en el embarazo, pero lo que sí sabemos es que nos va a llegar. De hecho, el día de ayer tuve la oportunidad de compartir con una familia que, bueno, despedía a un ser querido, y parte de la reflexión que hacía yo en ese momento era decirles: hoy estamos por él, mañana estarán por nosotros. Y es una forma también de entrenar nuestro cuerpo, sobre todo entender que esta vida es pasajera y que nuestro verdadero encuentro definitivo es que a través de eso que llamamos muerte,
tendremos una nueva realidad existencial. Entonces Cristo nos invita con esta parábola a estar preparados, porque en efecto, como con la venida de Jesucristo, la muerte tampoco le sabemos ni el día ni la hora, y bendito Dios que es así, bendito Dios que es así. Pero para la muerte también, para ese proceso de transición, encaja perfectamente esa espera de la llegada del novio, que en este caso representa a Jesucristo, porque es que en la muerte no tiene otro camino, no tiene otro sentido, no tiene otra realidad que encontrarse ante la verdad de Dios. Y encontrarnos ante la verdad de Dios también implica tener un nivel de preparación. Un nivel de preparación que dice que nosotros tenemos que estar en guardia y que estas velas, este aceite que no se debe agotar, es el aceite de la gracia. Es el aceite de vivir primero con una fe inquebrantable, una fe capaz de superar cualquier dificultad, agradecer y alabar a Dios en cualquier momento, inclusive aquellos que son ásperos o difíciles, y a la vez también mantener nuestra vida en una constante reflexión de conciencia, de cosas que tenemos que pedir perdón, de cosas que debemos superar, de cosas que debemos mejorar. Las vírgenes imprudentes representan, y lo diría, nos representan, me incluyo, a la gran mayoría de la población mundial actual. Una población mundial centrada en el hedonismo, la búsqueda del placer, en el materialismo, en el yoísmo, en mis oportunidades, en mis derechos, en mi, eh, mi necesidad de que me acepten estos o otros caprichos, deseos, anhelos, preferencias. Y en eso se centra mucho este esquema de las vírgenes, ¿no? La imprudencia de llegar inclusive a legislar en congresos, en poderes ejecutivos, en el caso de los que mandan, como con la figura presidencial, gobernar a espaldas de Dios. Aquí no interesa tanto para nada Dios, sino lo que el mundo pide, lo que el mundo clama, las tendencias, las tecnologías. Y no es que Dios no nos invite a vivir estas cosas, porque Dios le dio al hombre harta inteligencia para modernizarse, para crear nuevas formas de vida más cómodas, para que las personas puedan tener, por ejemplo, servicios públicos de calidad. Eso está muy bien. Pero el Papa Francisco, en su última encíclica, Tutti Fratelli, justamente destaca estas enormes desigualdades. En un mundo que vive en grandes desigualdades, en grandes indiferencias, que camina y no sabe hacia dónde avanza, que le llega una pandemia, por ejemplo, global, y empiezan a haber desequilibrios conductuales sociales. Vivimos en ningún momento, uno ha visto una humanidad, salvo aquella imagen sombría, y lo digo con estos términos porque era una imagen dura, aquel Papa Francisco solo en la plaza de San Pedro, por allá en el mes de marzo, que hizo un Udri et Orbis extraordinario, y ponía el ejemplo del Jesús en la barca, que parecía dormir ante la tormenta. Después de ese momento, que digamos que fue el único momento de oración mundial, porque creo que toda la humanidad en buena parte se centró en esta figura pues internacional que es el Papa, la figura papal. Después todo ha sido un constante, no sé si el término sea prudente, una tiradera de flechas, ¿no? Y Dios esperando que su pueblo clame a Él, le busque a Él, pero con honestidad, no como el genio de la lámpara, no imponiéndole deseos, sino el Señor, acompáñanos, fortalécenos, perdónanos, guíanos, hágase tu voluntad. No un Dios que le digan lo que tiene que hacer, sino que un Dios que vea a sus hijos esperando las instrucciones de su Padre. Pero además la parábola parece un poco egoísta. Cuando estas mujeres se ven desesperadas porque viene el novio y el aceite no les alcanza, cuando piden, pues la respuesta de las vírgenes prudentes es, mira, mejor vayan a comprar, porque si nosotros nos quedamos sin la lámpara, sin el aceite, y entonces después están, ni ustedes ni nosotros tenemos aceite. Pareciera que aquella frase que donde come dos, comen tres no se aplica muy bien aquí, pero también aquí entra el elemento de la justicia. Por eso yo siempre he insistido, Dios es misericordia, es amor, y todo lo que Él razona y todo lo que Él juzga lo hace bajo estos dos elementos, la misericordia y el amor.
Eso es algo inherente a la propia esencia de Dios. Pero Dios también es justo. Y al ser justo, pues lo dice con mucha claridad. Has tenido toda una vida para reflexionar sobre tu muerte, sobre tu encuentro hacia mí. Y en el último momento, cuando has vivido una vida totalmente desordenada, aun cuando te doy oportunidades, porque Dios nunca agotará hasta el último nunca dejará de usar hasta el último recurso para salvarnos, pues llegará el momento en que la propia imprudencia del ser humano te pondrá en 3 y 2. Te pondrá en 3 y 2. O sea, la fe no es para viejos, la fe no es como una pensión que yo cobro al final de mi vida. Después de que bastante disfruté, después de que bastante sexo tuve, bastante me drogué, y bastante a fiestas que fui, y bastante infiel que fui, no, ahora sí voy a pensar en Dios porque ya estoy entrando a la tercera edad. No, la fe no es eso. La fe no es eso, y en uno de los evangelios que tuvimos previo a este lo recordaba, aquel hombre tonto que tenía que tenía trigo y entonces tenía tanto que él dijo, ya no voy a trabajar más, ya voy a dedicarme a disfrutar mi vida bueno, vivir de esto. Y el mismo Dios en la Biblia latinoamericana usa la expresión pobre loco, esta misma noche te reclamarán tu vida. Este es el ejemplo que recoge. Fíjense que ha habido una línea en estos días, muy propio ya del final del año litúrgico, de enfocarse en los temas del advenimiento de Jesucristo, de la segunda venida, de la parucía del Señor, de estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. El fin del año litúrgico también en cierta forma nos hace reflexionar sobre cuándo será el fin de nuestros días. Lo cual no quiere decir que nosotros vivamos anhelando la muerte cada rato, pero mira, si entendiéramos la grandeza que implica esta transición, quizás elevaríamos nuestra oración como diría Santa Teresa de Jesús, o como decía esta santa doctora de la iglesia, tan harta vida espero que muero porque no muero. Y San Pablo también tenía expresión de este tipo. Ya la vida se hacía incómoda, ya Señor, es conocer el amor en éxtasis y querer estar con el amado. Entonces, este evangelio nos invita a ti y a mí es a pensar en cómo están nuestras reservas de aceite. Ese aceite se renueva con el sacramento de la confesión, ya progresivamente en algunos países latinoamericanos, en mi país por ejemplo, que creo que es uno de los que más demoró en esto, aún algunos templos han empezado a reabrir. Es importante más allá de salir como locos a comulgar y a llenar los templos, yo creo que tenemos que empezar y es una recomendación que yo haría al sacerdocio, que respeto mucho y que admiro y oro mucho por ello. Yo creo que el camino es pasar por un reencuentro con la reconciliación sacramental previo a la comunión. Es un reencuentro a resituar dónde está nuestra fe, a reevaluar todos estos tiempos que hemos estado tan ausentes de los templos y volver a comenzar una evangelización ahora en clave de éxodo, en clave de vamos a prepararnos porque el novio lo esperamos con ansias, pero no sabemos cuándo va a llegar. Y cuando esa puerta se cierra, y termino con esto, como en aquella película de Dios no está muerto, la uno, recomiendo verla. Hay una escena muy hermosa de un hijo que era emprendedor, súper rico, tenía empresa, era gerente. Su mamá estaba internada por Alzheimer en una clínica para ancianos y ella no hablaba, no tenía conciencia y él nunca la iba a visitar, jamás. Y su hermana, caso contrario, era la que iba y tenía un nivel de fe, él ni siquiera creía en Dios. O sea, ¿dónde está? Él decía tanto que mi mamá rezó y mira cómo está toda tu vida y mira cómo estoy yo, decía él a su hermana. Pero un día él va a verla y le empieza a decir todo esto. Mira cómo estás tú, de qué te sirvió tanto rezar. Pero él le hablaba a alguien que él pensaba no le estaba escuchando. Y en un momento la señora tiene un lapso, un breve momento de conciencia, voltea y le mira y le dice, a veces, hijo, el demonio nos coloca en una habitación súper cómoda, donde tenemos todo lo que necesitamos y la puerta está abierta. Tú puedes salir cuando quieras de esa habitación, pero estás tan cómodo allá adentro
que ni te preocupas en pensar en salir de allí. Tienes televisión, aire acondicionado, servicio de comida al cuarto, capaz la cantidad de mujeres que quieras. Imagínate una vida perfecta desde el punto de vista del placer, del poder. Que no te falte nada, tienes salud. Y el demonio te tiene allí entretenido y la puerta está abierta. Pero llega un momento en que todo esto se acaba y el demonio cierra la puerta y de ahí no vas a poder salir. Y a mí me quedó tan marcada esa idea con esta parábola que Dios me ha puesto esta idea en mi corazón para recordar eso. Cuidado con los excesos de comodidad. Nuestra vida tiene que ser una vida misionera, una vida de salida, una vida de encuentro, una vida de, lo digo, de sufrimiento por el amor de Dios. De pedirle a Jesús, dame algo de tus clavos, dame algo de tus espinas, dame un espacio para cargar la cruz contigo. Porque lo que nos espera a nosotros es la dicha y las bienaventuranzas del cielo eterno. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.